¿Cómo están? Hablemos sobre el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo ya no es lo que era. En rigor, el procedimiento que contiene el método hipotético deductivo, que es lo que ustedes están viendo en este minuto en la pantalla, es epistemológicamente diferente de los procedimientos inductivos. La diferencia se podría conceptualizar así. En la inducción se espera que la teoría surja de los hechos. En cambio, en el método hipotético deductivo se formula una teoría y a través de los hechos, a posteriori, se intenta confirmarla. En términos epistemológicos, esto significa que mientras la inducción es pensada como una lógica de descubrimiento, es decir, a partir de observaciones se espera descubrir algo, en el método hipotético se ha pensado al revés. Se ha pensado como una lógica de justificación. Es decir, se hace una afirmación teórica y se espera respaldarla, confirmarla, o como se dice técnicamente, justificarla racionalmente a partir de hechos que son buscados especialmente para eso. Noten, por lo tanto, que en el método inductivo los hechos están dados, se suponen dados, se juntan, se llega a una conclusión, se observa. En cambio, en el método hipotético deductivo, los hechos se buscan especialmente. O sea, es un experimento, es la diferencia entre observar y experimentar. Originalmente, el método hipotético deductivo fue formulado reconociendo, valorando profundamente la imaginación, la capacidad creadora del científico. La idea original era imaginar todas las respuestas posibles a los interrogantes de la naturaleza y buscar también libremente experimentos que validaran esas respuestas. Es increíble qué tipo de supuestos fueron capaces de hacer los científicos. Noten que la fuerza de gravitación no se ve y sin embargo se supuso hay una fuerza de gravitación. Tanto las manzanas como las mareas como la luna verifican, muestran que existe la fuerza de gravitación, pero la fuerza de gravitación no se ve en ningún momento. Lo inconsciente, la naturaleza humana, los electrones que circulan por una ampolleta, la curvatura del espacio-tiempo son grandes hipótesis de la ciencia en que antes que la recolección estricta, rigurosa de hechos, lo que imperó fue la imaginación científica. No había límite al tipo de hipótesis, ni al alcance, ni a la verosimilitud de las hipótesis. Copérnico supuso que la Tierra se movía y salvo en los terremotos nadie ve que la Tierra se mueva. Mostrar que la Tierra se mueve es una cosa extremadamente elaborada. Sepan que pruebas o evidencias verosímiles, directas del movimiento de la Tierra se obtuvieron recién 200 años después que Copérnico imaginó la Tierra se mueve y eso permite darle una forma más adecuada al sistema solar. El paso inicial del método científico, del método hipotético deductivo en esta formulación, fue siempre, de todas maneras, observar, hacerse preguntas, asombrarse, ¿no? Desde Aristóteles, el asombro era la fuente del conocimiento, y a partir de las observaciones, ¿no es cierto?, formular. Sin embargo, ninguna observación es neutral, es objetiva, es pura. Basta con señalar algo para que haya una idea en lo que uno dice, mire eso que está, ¿no es cierto?, siendo señalado. Voy a decirlo de esta manera. Sobre toda observación operan ideas previas, límites perceptuales, prejuicios individuales, ideas compartidas socialmente, culturalmente, ideas que uno ni siquiera sabe que tiene respecto de otras culturas. Originalmente, esto no fue visto como un problema. Observar
en el método hipotético es solo el primer paso y no es el más importante. En realidad, lo más importante es, en lo posible, a partir de las observaciones, formular hipótesis, en lo posible. En realidad, las hipótesis pueden surgir libremente de la imaginación, pero la observación parece razonablemente un buen origen para formular hipótesis. Y eso ponía en juego la gran característica de los grandes científicos, la imaginación científica. Se trataba, como en una lógica de justificación, de mostrar, tratar de probar las hipótesis. Queríamos saber si las hipótesis eran verdaderas o falsas. Sin embargo, las hipótesis no se pueden contrastar directamente. ¿Por qué? Porque las hipótesis son enunciados universales y los experimentos, en cambio, son eventos particulares. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es deducir consecuencias particulares y contrastarlas a través de experimentos. Por eso el método se llama hipotético deductivo. En rigor, lo que se somete a prueba son las consecuencias contrastables de las hipótesis y, desde luego, el primer indicio de si una hipótesis está bien formulada o mal formulada es que se puedan deducir consecuencias que sean experimentalmente contrastables. Por eso, lo que esperamos de las hipótesis es que sean contrastadas, no verificadas. Lo que esperamos, por eso el término contrastar es más general, es que la contrastación nos diga si la hipótesis es verdadera o falsa, o en rigor, si las consecuencias de la hipótesis son verdaderas o falsas, si los hechos que las consecuencias establecieron ocurren o no ocurren. Paso a paso, caso por caso, experimento por experimento, se trata de confirmar o descartar las hipótesis a través de sus consecuencias. Hacemos un experimento sobre una consecuencia particular y la consecuencia resulta ser verdadera. Bueno, cuando eso ocurre, en realidad no avanzamos mucho. Esto porque hasta el momento habíamos supuesto algo, el cisne blanco, el cisne blanco, el cisne blanco, y ahora lo que hemos hecho es confirmar un caso. Volvemos a contrastar, el próximo cisne también es blanco. Contrastamos 2 casos, 3 casos, 100 casos, 1000. Noten, sin embargo, que ni 100 ni 1000 contrastaciones favorables pueden probar una hipótesis. Es la crítica que hemos hecho en las sesiones anteriores a la inducción. Desde un punto de vista lógico, una hipótesis científica nunca puede ser probada. Entonces, no es la verificación lo más importante o lo más interesante en el método hipotético, como estaba formulado inicialmente. En cambio, el que los experimentos nos digan que las consecuencias que habíamos deducido de la hipótesis son falsas, nos obliga a observar de nuevo. Aparentemente, si la consecuencia es falsa, entonces la hipótesis es falsa. Vamos a examinar esto con detalle en la próxima sesión. Parece que ninguna cantidad de cisnes blancos demuestra que todos los cisnes son blancos. En cambio, aparentemente, bastaría con un cisne negro para demostrar que no es cierto que todos los cisnes son blancos. Por eso, desde el punto de vista del método hipotético, es preferible falsear la hipótesis. Si las consecuencias resultan falsas, si la hipótesis por lo tanto resulta falsa, eso nos obliga a imaginar hipótesis mejores, eso nos hace avanzar. Por supuesto, volvemos a observar. Por supuesto, en la observación nos encontramos con nuevamente ideas previas y a partir de esas ideas, de esas observaciones, creamos nuevas hipótesis. La mayor parte de los epistemólogos actualmente piensan que la ciencia no progresa porque logre probar sus hipótesis.
El progreso significativo se produciría cuando falseamos una hipótesis, porque eso nos obliga a crear hipótesis mejores. Los científicos no creen en sus teorías porque hayan sido probadas. Más bien, creen, las mantienen porque no han sido falseadas aún. Y desde luego, la idea es que todo conocimiento científico a la larga puede ser falseado por la experiencia. El método hipotético deductivo en su formulación inicial. Pero, como decía al principio, el método hipotético deductivo ya no es lo que era. Actualmente, sobre todo en ciencias sociales, se enseña y se recomienda una versión mucho más prudente del método hipotético deductivo. Por un lado, se combaten las ideas previas. Las ideas previas serían solo prejuicios. Y entonces impera el mandamiento positivista: no especule, aténgase a los hechos. Por otro lado, se recurre a la inducción de manera estricta, como si fuese una lógica de descubrimiento. Se cree que con la inducción se pueden probar las hipótesis. Y entonces el método hipotético deductivo se presenta de esta manera: una inducción que conduce a una hipótesis, consecuencias observables, una inducción que probaría a través de esas consecuencias observables la hipótesis. Se espera que la primera inducción permita formular hipótesis adecuadas y se espera que la segunda inducción permita probarlas. Idealmente ese sería el esquema, desde un punto de vista epistemológico más general, de la tesis que ustedes tienen que hacer en un plazo variable que imagino que irá entre unos 3 años más o 7. El método hipotético deductivo. Hay una formulación general, originaria, que fomentaba la imaginación científica. Hay una formulación más estricta, más prudente, que en realidad lo que fomenta es el positivismo científico. Bueno, vamos a ver en la próxima sesión cómo la falsación es una alternativa más prudente que esta idea nuevamente positivista y qué límites tiene la falsación. Por ahora, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, esta es parte de la bibliografía en que ustedes pueden consultar estos temas. La próxima sesión, ¿las falsaciones realmente demuestran algo? Veámoslo entonces. Nos vemos.